Muy buenos días. En la sesión de física que corresponde al grado décimo, continuamos con el teorema de Bernoulli para la dinámica de fluidos. Estábamos viendo los ejercicios en la clase anterior y dijimos que el caudal era el volumen que pasaba por una unidad de área en un tiempo determinado. Vamos a hacer unos ejercicios aquí para desarrollar esta mecánica de fluidos. El ejercicio dice: ¿cuál es el caudal de una corriente que sale por una canilla de 0,5 centímetros de radio si la velocidad de salida es de 30 metros sobre segundo? Una canilla es una llave. Vamos a mirar que el caudal se entiende como el volumen de líquido o fluido que pasa por unidad de tiempo. Sabemos que el volumen se puede determinar como el área por la altura sobre la unidad de tiempo. Y la altura sobre el tiempo es la velocidad. Entonces podemos decir también que el caudal se puede definir como el área por la velocidad. En este caso, como el área es circular, entonces decimos que Q es igual a pi por r al cuadrado por b, donde r es el radio de la canilla y hablamos de velocidad que es 30 metros sobre segundo. Vamos a hallar el caudal expresado como, entonces tenemos pi por r vale 0,5 centímetros al cuadrado por 30 metros sobre segundo, lo vamos a pasar a unidades consistentes, entonces hacemos el factor de conversión y al final nos da que el caudal que pasa por esa llave es de 235,5 centímetros cúbicos por cada segundo. Estamos hablando que el caudal es la cantidad de fluido que pasa por una unidad de área en una determinada cantidad de tiempo. Aquí tenemos otro ejercicio que me dice que calcule el volumen de agua que pasa en 18 segundos por una cañería de 3 centímetros cuadrados de sección si la velocidad de la corriente es de 40 centímetros sobre segundo. Tenemos la ecuación de caudal, que decimos que el caudal es la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo y lo despejamos como área por velocidad. Tenemos que el volumen sobre el tiempo es el área por la velocidad, entonces vamos a despejar el volumen, que es lo que el ejercicio nos está preguntando. Entonces volumen es igual a área por velocidad por tiempo. Tenemos que el área es 3 centímetros cuadrados. La velocidad son 40 metros sobre segundo, que lo pasamos a centímetros sobre segundo, y el tiempo que gastaba era de 18 segundos. Al hacer esta operación nos queda que el volumen que pasó por esa canilla en 18 segundos era igual a 216.000 centímetros cúbicos. Vamos a mirar un ejercicio en donde vamos a observar cómo se aplica la ecuación de Bernoulli teniendo en cuenta las áreas y teniendo en cuenta la ecuación de continuidad. Dice: por un tubo ubicado en forma horizontal, circula agua con un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Inicialmente la superficie del tubo es de 2 metros cuadrados y la sección se va disminuyendo hasta alcanzar un área de 1 metro cuadrado. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Calcular cuál es la velocidad del agua al ingresar al tubo, cuál es la diferencia de presión entre las dos secciones y en qué sección del tubo es mayor la presión. Como los datos que nos están dando son de áreas y vamos a utilizar también las presiones, utilizamos la ecuación de Bernoulli y utilizamos también la ecuación de continuidad. Inicialmente debemos elaborar un dibujo que nos permita identificar qué nos plantea el problema. Tenemos un dibujo en el que dice que el área 1 es 2 metros cuadrados, el área 2 es 1 metro al cuadrado, que el caudal es 10 metros cúbicos sobre segundo y que vamos a hallar aquí la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad se hace teniendo en cuenta que el caudal es de 10 metros cúbicos sobre segundo. Vamos a despejar los valores en la ecuación de continuidad y decimos también que
el caudal es igual al área por la velocidad, entonces la velocidad es igual al caudal sobre el área. La velocidad en el área 2 es igual a 10 metros cúbicos sobre segundo sobre 2 metros cuadrados. La velocidad sería igual a 5 metros sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad aquí son 5 metros sobre segundo y la velocidad de aquí son 10 metros sobre segundo. Entonces decimos que allá vamos a calcular la diferencia de las presiones. ¿Cuál es la diferencia de las presiones? Pues la presión 2 menos la presión 1. Entonces arreglamos la ecuación de manera que nos quede la presión 2 acá menos la presión 1 y vamos a hallar aquí que es igual a la densidad por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1. En este caso, la altura 2 y la altura 1 son iguales, entonces este término de 9,8 metros sobre segundo por las alturas nos va a dar 0. Ya calculamos el valor de las velocidades, entonces vamos a reemplazar la velocidad en 1 es 10 metros sobre segundo cuadrado, elevada al cuadrado nos da 100. Y la otra velocidad es 5, que elevada al cuadrado nos da 25. Multiplicamos por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y encontramos que la diferencia de presiones entre 2 y 1 es de 37.500 pascales. El ejercicio dice que la presión a la entrada es mayor. Podemos ver que la presión a la entrada es mayor que a la salida porque a la velocidad de entrada es menor. La sección a la entrada es más grande y como la velocidad es menor, la presión será mayor.